Estamos de regreso en Punto y Contrapunto ya para el tercer tema de la noche. Considerado uno de los estados más progresistas de Estados Unidos y con un Producto Interno Bruto que lo coloca como la sexta economía más poderosa del planeta, California se ha mantenido con gobiernos demócratas durante mucho tiempo, pero durante la pandemia, grupos conservadores vieron una oportunidad para cambiar esto, invocando la revocación del mandato de Gavin Newsom, porque además California tiene de los instrumentos de democracia más participativa más avanzados también del mundo. Crisis de personas sin hogar y cierre de pequeñas empresas y escuelas durante la pandemia fue uno de los temas por los cuales el gobernador fue sometido a esta revocación del mandato, del cual salió, por supuesto, triunfante. Va a continuar hasta el 2023. Veamos el contexto. Gavin Newsom seguirá gobernando California. El martes, el demócrata fue sometido a un referéndum de revocación de mandato, donde el 64% de quienes participaron votaron porque gobierne hasta 2023. De acuerdo con los resultados preliminares, 5 de los 9 millones de votos registrados fueron porque Newsom no fuera sustituido del cargo. Para destituirlo, se necesitaba que al menos el 50% de los votos fuera por el sí. En la misma jornada se hizo una segunda pregunta para definir quién reemplazaría al mandatario en caso de que fuera retirado del cargo. Entre las 46 personas candidatas, el republicano Larry Elder, que obtuvo 2 millones de votos, es quien más tenía posibilidades. Newsom agradeció a los californianos y señaló que ganó la ciencia, los derechos de las mujeres, los derechos de los migrantes, el salario mínimo y el futuro. La campaña para revocar el mandato de Newsom inició a finales de 2020, impulsada por grupos conservadores que lo acusaron de manejar mal la crisis provocada por la pandemia al ordenar el cierre total de escuelas y pequeños negocios. Newsom recibió el respaldo del presidente Joe Biden, quien dijo que la alternativa era un Donald Trump, en referencia a Elder. Elder, un locutor negacionista del cambio climático, propuso derogar los mandatos para prevenir el coronavirus, que la gente decida si se vacuna o no y que no sea obligatorio usar cubrebocas. Hace casi 20 años que no había un referéndum revocatorio en California. En 2003, el entonces gobernador demócrata Gray Davis fue sustituido por el actor Arnold Schwarzenegger, quien contendió por el Partido Republicano. Punto y contrapunto. Estefanía, empiezo contigo porque además tú participaste en ese proceso. ¿Cómo lo viste? Cuéntanos un poco por qué California llega a este momento que, por cierto, me parece que tú estabas a favor de que se fuera el gobernador, pero acabó ganando. No, mira, a ver, creo que lo que pasó conmigo pasó con el resto de los demócratas, de las personas que estamos adscritas al Partido Demócrata, y fue exactamente esto de pensar, bueno, es verdad que no nos gustan algunas medidas que ha tomado el gobernador, pero probablemente si se iba, lo que vendría sería un republicano conservador, y California es un estado profundamente demócrata, y claro que era entre que viniera un republicano antiderechos, un republicano de la línea de Donald Trump, un republicano mucho más parecido a los gobernadores de Texas, y darle ese triunfo a los republicanos, pues creo que era mejor continuar con la línea del gobernador que estaba. Entonces por eso yo voté en el sentido de que no se fuera. Ahora, sí es cierto que California viene de este proceso que no había pasado hace 14 años, y que gracias a un proceso similar llegó el actor conocido como Arnold Schwarzenegger, y por eso fue gobernador, porque gobernaba en ese entonces un demócrata en el 2003. Y el pueblo de California decidió que no estaba haciendo bien las cosas, entonces se votó para que hubiera una revocación de mandato. Se fue ese gobernador, y por eso llegó Arnold Schwarzenegger, que era un gran un republicano conocido. Y eso es lo que se intentaba hacer. Esto tiene implicaciones políticas, más allá del descontento que pudo haber traído la pandemia, porque a Gavin lo que más le costó al gobernador de California, todavía gobernador de California, fueron las restricciones que tuvo respecto a la pandemia, a no dejar que salieran los ciudadanos, a ser muy restrictivo en la apertura de los espacios, porque también lo que quería era contrastarse con lo que estaban haciendo otros gobernadores conservadores, que ni siquiera estaban obligando el uso del cubrebocas. Pero después se le vio en un restaurante, y pues ahí empezó la historia del gran descontento. Creo que a partir de que se le vio en un restaurante empezó la historia del descontento de la ciudadanía, y se empezó a hervir esto de que tenía que ir, y bueno, terminaron en la revocación, que además es un proceso electoral que duró casi 4 días, porque hubo votaciones en distintos lados, más las votaciones que hubo para que las mandaras por correo, un proceso carísimo, pero que deja claro que los republicanos bueno, las republicanas, que el Partido Republicano no va a doblar las manos. Y es la ruta que quieren construir.
tomar estos estados que no podían conquistar para que a partir de eso meter la agenda que traen. El caso de Texas no es ninguna coincidencia. La lucha que están dando los conservadores para revertir derechos, saben que tienen la trinchera más grande en California, que es el estado con más derechos o que tiene mucho más derechos que el resto de los otros estados, y que es un estado profundamente liberal y demócrata. Este ejemplo de democracia no es menor, creo que pone sobre la palestra el tema de la revocación de mandato, lo importante que son las elecciones de revocación de mandato, y yo nada más quería decir que fue tan importante para el Partido Demócrata, para el Partido Demócrata y para el presidente, que tuvo que ir el mismo presidente y tuvo que ir la presidenta a hacer campaña por el hoy gobernador. No era cualquier batalla, no era cualquier coincidencia, y no es el único estado en el que va a pasar. Yo auguro que va a pasar y va a ir pasando en otros estados. Bien. ¿Qué lecciones ves para México, José Ignacio? Hay quien decía $550 millones costó este ejercicio para que al final se quede de nueva cuenta este gobernador. Es prácticamente dinero tirado a la basura. No me acuerdo quién lo había escrito, pero así lo pusieron en redes sociales. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que hay lecciones y hay diferencias con la revocación de mandato en México y con lo que pasó en California. La principal diferencia es claramente que en California quien lo promovió fue la oposición. Y en México quien lo está proponiendo es el gobierno en funciones y Morena, ¿no? Creo que en ese sentido estamos al revés. Ahora, en los dos casos se trata realmente de razones políticas. Para los republicanos es la única forma en que pueden hoy llegar al poder, porque saben que en un ejercicio de una votación normal no tienen los votos del electorado que necesitan. Entonces, a través de este ejercicio podían llegar al poder. En México, la diferencia es que el presidente se siente cómodo en campaña. No quiere hablar de resultados y mantener esta discusión binaria de polarización que le trae réditos electorales. Ahora, en los dos casos, por el contexto, no por el ejercicio, coincido o creo que fue un desperdicio de dinero. En California, porque el año que entra tienen elecciones, creo que no valía la pena adelantar el proceso, y en México porque la popularidad de López Obrador, todo mundo coincide que es muy alta y no lo veo necesario que se tuviera este ejercicio. Ahora, una de las lecciones que me parecen importantes es que son razones políticas y no son de fondo. Lo que vemos aquí es la voz de los partidos políticos y realmente no son la voz de los ciudadanos. Y el último punto que estaba en el intro y me parece interesante son las dos preguntas que se pusieron. Por un lado, la primera pregunta, que es muy clara y es muy fácil, que es, ¿quieres que se quede o quieres que se vaya? Pero si se va, había la segunda pregunta en la que había un listado de 46 candidatos en el cual podías elegir qué candidato ganaba. Ahora, en el caso de que hubiera ganado el que se vaya, el punto aquí importante es que hubiera ganado a alguien que en las urnas no necesariamente lo hubiera hecho en una elección normal. Y eso pone y abre un debate que vale la pena hacer en si este tipo de ejercicios de esta forma realmente pueden llegar a ser democráticos cuando puede llegar a ganar un candidato que en una elección normal nunca lo hubiera hecho. De acuerdo. ¿Cómo lo ves, Alejandro? ¿Lecciones para México de este ejercicio? ¿Es dinero tirado a la basura, la revocación del mandato? Pues yo creo que hay algo más caro que el ejercicio de los mecanismos de la democracia directa y es no realizarlos, no consultar al pueblo. Creo que eso en términos generales resultaría más costoso y afectaría más la democracia. Y lo que vemos en California es que como en muchas partes del mundo, los mecanismos de democracia directa, plebiscito, referéndum, revocación de mandato, presupuestos participativos, entre otras cosas, son hábitos ya interiorizados de la democracia que todas las fuerzas reconocen. Y a mí me parece que fue un ejercicio bastante astuto de las fuerzas conservadoras y que pusieron en un aprieto al gobernante demócrata. Fíjense, allá los Frena, los Claudio X González, los Partido Acción Nacional, pues no le tienen miedo a la democracia, no desprecian la voluntad popular y buscan incluso ganarla. En esta ocasión perdieron, pero bueno, sí dieron un susto. Pero resulta que los negacionistas de la ciencia, los negacionistas del cambio climático, allá en California le tienen más respeto a la voluntad popular, a la consulta de la opinión ciudadana, que aquí nuestra oposición conservadora. Entonces, bueno, es elocuente de la situación, de las diferencias que hay en el conservadurismo en la región, y qué bueno que se organicen
estos ejercicios, porque finalmente la democracia no tiene que ser algo delegativo en el cual solo nos pregunten cada 3, cada 4, cada 6 años a quién delegamos nuestro poder para que lo ejerza en nuestro nombre y después nos desentendamos por completo hasta la siguiente elección, sino que tienen que ser ejercicios constantes, que se vuelvan un hábito y que sigamos fortaleciendo la ciudadanía. Bien. Veloz ya le preguntó a Aurora, ¿cómo ves también todo el tema de la revocación de mandato y también las lecciones que vemos desde California? Yo iniciaré primero diciendo que se trata de contextos y situaciones distintas y que al final de cuentas México y Estados Unidos son sistemas políticos que son distintos entre sí. Y además estamos hablando de un ejercicio que se hizo a nivel Estado, tratando de contrastarlo con un ejercicio a nivel nacional, en primer lugar, que creo que no tiene gran comparación, pero hay cosas que yo sí podría destacar de California y cosas que podríamos también aprender. Primero, en el caso de California, pues se puede solicitar la revocación de mandato con el 15% de los votantes y se trata de una ley bastante vieja que data de 1911 y que se ha aplicado en muy pocas ocasiones. La última que se mencionaba pues fue hace unos 20 años que ya se mencionaba, que fue con la que Arnold Schwarzenegger llega al poder, al gobierno de California, y que al final de cuentas pues es interesante este ejercicio porque el gobernador Gary Newsom tiene una contraparte muy significativa y que al final de cuentas nos habla de cuál es la finalidad de la revocación de mandato, que es cuando la ciudadanía en su conjunto no está de acuerdo con la gestión, las decisiones que se toman desde el gobierno y se utiliza esta prerrogativa que es de las y los ciudadanos para que el gobierno continúe o concluya en ese momento. Entonces, en este caso eso es lo interesante y a mí también se me hace muy interesante en el ejercicio que se hace es que se incluyan pues estas posibles candidaturas de personas que concluirían el encargo o llegarían al encargo como consecuencia de esta revocación del mandato, pero yo lo que diría que como esa lección aprendida para el caso de México, pues creo que deberíamos de aprender que justamente la revocación de mandato no es una prerrogativa que tiene quien gobierna para decidir si quieren aprobar su gobierno o no, sino que al contrario, es la ciudadanía que está decidiendo por qué tiene algún tipo de inconformidad con las decisiones que se están llevando a cabo y en ese caso creo que esa es la lección que habría que aprender. En este caso se trata de un ejercicio narcisista de ratificación del mandato del presidente López Obrador, cuando no es el sentido del ejercicio. Al final de cuentas se termina desvirtuando la finalidad y la intención de lo que es la revocación de mandato y por el contrario, lo que se busca es un ejercicio pleno de la ciudadanía y creo aquí Sí. que diferiría un poco también con lo que se ha mencionado, creo que ni siquiera se trata de que sea la oposición o el gobierno que lo proponga, sino las y los ciudadanos que quieren mejores soluciones y respuestas por parte de los gobiernos. Al final de cuentas, esa es la necesidad y creo que lo que pone sobre la mesa es cómo mejoramos la participación de la ciudadanía y cómo generamos una ciudadanía más consciente de pues, las decisiones y las problemáticas del gobierno. De acuerdo. Se nos acaba el tiempo, rapidísimo, veloz, 20 segundos porque se acaba el programa. Sí, solo quiero precisar algo rapidísimo. Aurora decía que se necesitaban 15% de recaudación de firmas para la revocación de mandato. Se modificó recientemente al 12%, pero es que aquí es donde está la lección más importante que también tiene que ver con México. El 12% de firmas la oposición fácilmente las puede recaudar, pero para que se quedara el gobernador tenía que sacar 50% de votación. Eso pasó, lo que quiere decir que lo que se mueve abajo políticamente cuando no refleja el sentir de la gente, porque el sentir de la gente no fue llevar al gobernador a la revocación de mandato, sino claramente fue una estrategia de la oposición que no le salió bien porque salió a votar toda la gente para que se quedara. Entonces creo que ahí está el claro ejemplo de lo que pasa en México, lo que dice la oposición que sucede versus lo que el pueblo quiere de verdad, y ese es un ejemplo de California. Bueno, déjame hacer una pausa, regresamos después de esta para despedirnos de las y los panelistas y con la paparrucha no te vayas.